Buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta séptima conferencia realizada en el marco de las 10ª jornadas sobre enseñanza del derecho. Mi nombre es Micaela Batizzacchi, soy docente de didáctica especial de la disciplina en el Centro para el Desarrollo Docente. Es la tercera materia de las 4 previstas para la formación de los docentes de la Facultad de Derecho. Buenas tardes. Ahí nos vamos saludando, buenas tardes a cada una, a cada uno. En el marco de esta jornada sobre enseñanza del derecho, nos proponemos compartir ideas y reflexiones sobre prácticas de la enseñanza de la disciplina. Distintas materias, distintas perspectivas, distintas miradas acerca del ejercicio profesional del derecho se reconstruyen, se revisan en nuestras jornadas todos los años. En esta oportunidad las vamos a realizar digital, por este medio. Seguramente el año próximo podremos encontrarnos personalmente nuevamente en la facultad. Docentes de distintas universidades del país y de la región escriben y publican en nuestras jornadas sus experiencias, sus reflexiones. Uno de los asuntos que nos preocupan a los profesores tiene que ver con los desempeños de los estudiantes, con las distintas maneras en las que podemos actuar para promover mejores desempeños en las habilidades y destrezas previstas en los planes de estudio. Aprovecho el inicio, y ya veo que somos varios en esta transmisión en vivo, para acercarle mi agradecimiento al doctor Juan Antonio Seda por promover una vez más la realización de estas jornadas. Gran encuentro para el intercambio, para la reflexión profunda de profes de distintas áreas. Acá, con respecto a las devoluciones sobre las producciones estudiantiles, podemos preguntarnos distintas cuestiones. En este sentido, hay dos ideas, dos convicciones que atraviesan muchas de nuestras propuestas y tienen que ver con que los docentes somos algo más que curadores y seleccionadores de buenos materiales de estudio y a la vez hacemos algunas cosas más, además de producir explicaciones de corrido durante las clases, ya sea que nos referimos a las presenciales o a las actuales en videollamada. Buenas tardes Mariela, buenas tardes Ludmila, buenas tardes a cada una y a cada uno. Esa es una de las convicciones, que son muchas las actividades que realizamos los docentes y que para que promuevan los desempeños y las habilidades a las que nos convoca el plan de estudios de nuestra carrera, hay que organizarlas, hay que preverlas, hay que reflexionar acerca de su sentido. La otra convicción acerca de las producciones sobre las producciones estudiantiles tiene que ver con que esas producciones las solicitamos en el entendimiento de que los alumnos aprenden más y mejor cuando participan activamente en la búsqueda y la selección de las relaciones entre el conocimiento que ya tienen y el conocimiento por venir. En esa búsqueda de esas relaciones, en esa construcción de esos vínculos, los docentes desplegamos distintas propuestas para que los alumnos fortalezcan sus habilidades para establecer esas vinculaciones. En este sentido, nos preguntamos acerca de cuándo son esas devoluciones que realizamos a los estudiantes sobre el avance en sus desempeños, cuándo las realizamos, cómo las realizamos, por qué medios. Y aquí podemos recordar que hay por lo menos 2 momentos en los que aparecemos los docentes en distintas cátedras, ¿no? Pensando en la enseñanza del derecho. Mínimamente aparecemos cuando devolvemos a los estudiantes una anotación, generalmente numérica, sobre
sus exámenes. En este sentido, nos preguntamos desde la didáctica podemos preguntarnos sobre la construcción de esos criterios, las distintas formas en las que fueron transparentados a los estudiantes, cómo se construyen los criterios de evaluación en cada una de sus materias, en qué momentos se transparentan ante los estudiantes y por qué medios. En algunas cátedras, se utilizan listas de cotejo, rúbricas, anotación de los criterios de evaluación al pie de las propuestas, de los exámenes, de los instrumentos. En este sentido, los docentes podemos devolver más información que una calificación numérica, sea un 6, un 7, un 10, un 4. ¿Qué implica en esta materia? Todos los cursantes, todos los integrantes del grupo clase comprenden qué implica el desempeño en distintos niveles en la disciplina. La aparición de los docentes en los exámenes, tiene que ver con transparentar esos criterios de evaluación. Les pregunto entonces, para ir recuperando algunos rasgos de sus propuestas de enseñanza, ¿cómo son transparentados en sus materias los criterios de evaluación? ¿Solamente se dan al inicio del curso? ¿Solamente aparecen cuando se devuelven los exámenes? Y ahí se dice qué es lo que se consideró. ¿Podemos pensar en distintas instancias para transparentar estos criterios y para contribuir a que los estudiantes avancen en estos desempeños? Ahora volvemos sobre este tema. La otra aparición que hacemos los docentes para estas devoluciones que contribuyan al desempeño de los estudiantes tienen que ver con las marcaciones que hacemos en los sectores de sus producciones. Marcaciones que son algo más que un tilde o una cruz. El señalamiento sobre los sectores donde hay una muy buena resolución, aquellos donde falta completar, y ahí podemos ir pensando en otros señalamientos que hacemos. Por ejemplo, aquí se pedía una interrelación y este párrafo está mostrado más como una juxtaposición, está ausente el fundamento jurídico, no se ven los artículos y los incisos correctos, en fin. Sobre esos comentarios que hacemos los docentes en las producciones de los estudiantes, una pregunta que podemos hacernos es si habitualmente hablamos más acerca de las faltas que acerca de los aciertos. Los aciertos no como no desde el punto de vista del azar, sino los aciertos en cuanto a aquellos buenos logros, aquellas buenas resoluciones de las pautas que nosotros propusimos. En este sentido, la pregunta es, cuando las producciones vuelven a los estudiantes con nuestras anotaciones, con nuestras marcas, con nuestra mirada, cuáles son los señalamientos que les realizamos y con qué claridad aparecen esos señalamientos. Escuetas anotaciones, detalladas, serán pequeñas anotaciones para luego poder ser socializadas y reconstruidas en un encuentro presencial o sincrónico, estamos hablando a distancia. Las anotaciones, tenemos entonces las calificaciones, tenemos como una forma de comunicar lo que nosotros entendemos sobre esos desempeños, tenemos las anotaciones que los docentes vamos agregando y luego tenemos otra modalidad que es la posibilidad de la pregunta, de la repregunta, de facilitarle a los estudiantes algún tipo de una oración, una pregunta, una devolución que le permita seguir profundizando en sus ideas y dar un giro, dar un paso más. Preguntas como, por ejemplo, ¿cómo podríamos relacionar esto desde la perspectiva de tal autor?
en qué medida hay una continuidad o una ruptura con lo que ya preparaste para el ítem anterior, cómo nos enfrenta esto a tal otra situación del ejercicio de la disciplina. Repreguntas que abren. Pensar entonces en esos distintos niveles, los niveles de expresión de los docentes que se circunscriben a está bien, está mal, se califica en este nivel o en este otro, pequeñas anotaciones que pueden prestarse a distintas interpretaciones y consecuentemente tal vez no nos aseguran el camino por el cual el estudiante pueda mejorar su desempeño. Y luego tenemos las repreguntas, las intervenciones un poco más potentes que los docentes podemos hacer. En este sentido, señalemos a un estudiante que en esos 3 niveles podemos pensar que se podrán ejecutar según cuáles sean nuestras propuestas de enseñanza, según las distintas actividades, instrumentos, las distintas apoyaturas que vayamos brindando, las distintas disposiciones que hagamos en el aula. Acá puede ser interesante pensar en distintos casos donde el rol del docente, el rol de cada estudiante y el rol del grupo clase nos pueden iluminar de manera diferente a esas producciones estudiantiles. O dicho de otra forma, distintas intervenciones y distintas propuestas que nosotros hagamos, según cómo administremos los tiempos, los instrumentos y los medios, podrán favorecer de distinta forma a la mejora del desempeño estudiantil en las habilidades y las destrezas previstas en los planes de estudio. Recordemos que estamos hablando de una formación profesional y los criterios acerca de qué es un buen profesional no surgen de un día para el otro, tampoco se materializan cuando el alumno recibe el diploma. Son construcciones paulatinas en las que los docentes podemos hacer distintos aportes. Pensemos, por ejemplo, recuerdo el caso de una profesora de Derecho Administrativo que hace unos años le propuso, pre-pandemia, le propuso a los cursantes asesorar a un cliente en Derecho Administrativo. Pensemos que nuestra facultad de Derecho Administrativo es para estudiantes que están pasando la mitad de la carrera. En Derecho Administrativo, hacer un asesoramiento. Bueno, la profesora lo trabajó de la siguiente forma. Por intermedio de la presentación de un caso. ¿Pero dónde apareció el caso? ¿Dónde apareció el consultante? Apareció en un mensaje de audio, en una solicitud de ser asesorado. Esto apareció en el campus de la facultad, en un circuito destinado para realizar un foro, y los estudiantes de la materia lo que tenían que hacer, lógicamente, era escuchar el caso, poder debatir qué devoluciones hacerle, qué repreguntas hacerle a ese consultante, conversarlo con la docente, afinar la estrategia, hipotetizar acerca de los distintos recursos legales que se podían presentar para resolver la situación allí presentada. Bueno, en esta propuesta, la docente no aparece como una verificadora o desde el punto de vista del control del desempeño estudiantil. Acá la docente pudo tener otro rol en la construcción de conocimiento. En una materia de formación de base, como es elementos de derecho administrativo, pudieron los estudiantes compartir distintas hipótesis, escuchar a un consultante con la riqueza de la caracterización en vivo, de alguna forma, ¿no? Porque no apareció redactado el caso con ya los hechos resumidos, sino que
apareció en vivo haciendo esa consulta. Aparece en ese audio que los estudiantes sobre lo que los estudiantes tenían que debatir, conversar, establecer acuerdos, revisar materiales. Luego se reunieron con la docente, afinaron la estrategia y fueron y volvieron en varias oportunidades a enviarle audios y conversar con ese consultante. Vemos ahí donde las devoluciones, donde con el diseño de un instrumento, de una propuesta específica, la docente pudo tener una voz distinta en el aula, donde no solo desplegó teorías y reflexiones realizadas por los materiales de estudio, no solo tiene el rol de oralizar eso, sino que además tuvo el rol de poder acompañar y devolver a los cursantes y acompañarlos en la constitución de su rol, mediante, la resolución de esa estrategia. Podemos pensar también ahí las repreguntas que les pudo hacer, anticipar, hipotetizar, describir, generar momentos donde los distintos materiales de estudio y las distintas ideas estudiadas al momento pueden ser puestas en funcionamiento. En la medida en que nuestras propuestas permiten una circulación interesante, es mucho más probable que los estudiantes se comprometan seriamente en esa actividad. La voz de cada uno de los alumnos de ese curso pudo expedirse, pudo circular entre sus pares, con su docente, en momentos con el consultante y por fuera. Luego podemos pensar ahí, volviendo un momento al caso de derecho administrativo, podemos repensar podemos ver ahí qué caracteriza a ese rol docente, podemos hipotetizar acerca de cuáles son sus entendimientos sobre lo que significa el aprendizaje de una profesión, sobre cómo se van haciendo pequeños aportes para promoverse en las competencias previstas en el plan de estudios. En este sentido, podemos pensar en una docente que está cumpliendo allí un rol que va mucho más allá de la verificación y del control, un rol de aporte, de devoluciones, un rol de una docente generando instancias para la retroalimentación, individualmente con algunos estudiantes, con el grupo clase en general, devoluciones que pueden potenciar esos desempeños. Podemos pensar en otro diseño también, podemos pensar en otras propuestas, ya para alumnos un poco más avanzados en la carrera. Recuerdo el caso de una docente de una materia que se llama, es un CPO, es un seminario, una materia específica para la orientación en derecho laboral, la materia extinción del contrato de trabajo. Bueno, en esta materia se recuperan distintos principios, variables, supuestos que hacen a una liquidación luego de que se extinguió el contrato de trabajo. Distintos supuestos, distintas variables que para aprenderlos, dice la docente, hay que hacer algo más que saberse, que leer los manuales y que conocer la jurisprudencia. Para aprender de verdad ese tema, dicen las docentes, hay que poder ejercitarlo. Hay que poder ejercitar cómo converge la jurisprudencia según las distintas variables, los distintos supuestos que empiezan a operar en el ejercicio profesional cuando te solicitan asesoramiento o representación en la promoción de derechos que tienen que ver en el resguardo de los derechos que tienen que ver con la extinción de un contrato de trabajo. En el marco de ese CPO, en el marco de esa asignatura, lejos también de funcionar como una verificadora de los conocimientos, las docentes lo que proponen allí es, en cada una de las clases, la ejercitación, a partir de casos concretos. Ahora sí, narrados en pequeños párrafos, donde se conjugan distintos
distintos supuestos, distintas variables para tener en consideración. Más extensos, más largos, más cortos, pero bueno, estamos pensando en una docente que dispone de una variedad de asuntos, de una cantidad de variables para considerar en el ejercicio profesional, pero también que recupera distintos casos reales y los puede llevar al aula para que los estudiantes puedan tener su mirada sobre el tema y poder ejercitar. En este sentido, la evaluación está presentada como una continuación de lo que fue sucediendo en las semanas previas de clase. Decíamos antes en qué momentos, de qué formas se socializan, se transparentan los criterios de corrección y mediante qué propuestas se acompaña a los estudiantes a promoverse en esos desempeños. Las docentes decidieron que había que ejercitar, pero ejercitar no solos en casa cuando la clase terminó, sino que había que ejercitar en el aula, en vivo, en instancias sincrónicas, mediante la facilitación de esos ejercicios y en pequeños grupos. Allí, cada uno de los alumnos podían ir ejercitando esas liquidaciones con el manejo de la distinta jurisprudencia y los distintos supuestos que están detrás de eso, ¿no? En el cumplimiento de esos derechos. Ahí no termina la propuesta. Otro rasgo de esa cátedra, otro rasgo de esa comisión, tiene que ver con el rol que la cátedra le da al trabajo grupal y a la voz de los mismos estudiantes en la resolución de esos casos. Acá la propuesta está centrada en que luego de esa resolución los estudiantes pasen en el pizarrón y muestren, socialicen, expongan cómo pensaron en esa liquidación, conforme a esos supuestos y a las variables que corresponden a cada una de las clases. En ese caso, podemos ver también otro rasgo que hace a las devoluciones sobre las producciones estudiantiles: a darse el tiempo para escuchar a los alumnos, a darse el tiempo para ver lo que las estudiantes cuentan y la forma en la que procesan. También vemos en esa propuesta a una docente que se corre del frente de la clase y deja que sean sus estudiantes las que se expresan ante el grupo plenario y las que van reconstruyendo sus ideas sobre el tema. Ahí vemos también otro rasgo, que es la potencia del grupo clase. Ahí podemos ver también las posibilidades que tienen los otros cursantes de contrastar sus resoluciones, de complementar su entendimiento, de corregir entre todos la mejor forma de defender los derechos de esa persona que está presente en ese caso que nos llega para resolver como abogados, en ese espacio protegido del grupo clase, donde el error no es sancionado, sino que es retomado como oportunidad para aprender. En este mismo sentido, tenemos la posibilidad de pensar distintas prácticas. Y ahí ya no aparece de nuevo no está la docente como verificadora, como control. Tampoco es solamente señalar completo, incompleto, faltó una sección o la otra, sino que ahí la docente pudo expresar y realizar más preguntas para potenciar el entendimiento de esos alumnos en esos institutos, en esas variables. Podemos tomar otro caso también, un caso estamos un poquito de tiempo, a ver ahí mirando, bueno, yo los voy leyendo acá abajo. Si quieren hacer comentarios agregados, repreguntas, escriban ahí en los comentarios, por favor. Tenemos otro caso donde también los estudiantes aparecen como creadores de conocimiento,
como expresándose en distintos registros. ¿Hay algún comentario ahí? Ah, bueno. Bien. Tenemos otro caso, en Derecho de Familia y Sucesiones. Derecho de Familia y Sucesiones, luego de el primer tercio de la asignatura, y ahí ya empezamos a ver la administración del tiempo, ¿no? Veíamos en el caso del CPO de laboral una propuesta y un modo de trabajo sostenido a lo largo de toda la cursada. Veíamos en el caso de Derecho Administrativo una propuesta que aparece para conmover a los alumnos, para promoverlos a salir de ese estudio abstracto que a veces parece demasiado abstracto. Una propuesta que conmovió en ese momento a ese grupo, a ese curso. Podemos pasar a otro tipo de caso, la enseñanza de Derecho de Familia y Sucesiones. Una cátedra a cargo de un profesor que promovía la creación de casos por parte de los estudiantes. Luego de pasado el primer tercio de la asignatura, recuerden que aquí Derecho de Familia y Sucesiones es una de las materias cuatrimestrales de mayor carga horaria, se cursa 3 veces por semana, para precisar un poco, la creación de un caso. Luego de sucedido el primer tercio de la asignatura, donde ya se ve parentesco, filiación, matrimonio, divorcio, la propuesta que le hicieron a los estudiantes fue que escribieran un cuento y que a ese cuento le escriban preguntas y que esas preguntas aparezcan acompañadas por posibles respuestas para realizar desde esta rama del derecho. La escritura de un cuento implicó que cada estudiante pueda desplegar sus habilidades para la expresión creativa, para la convergencia de distintos supuestos que hacen a la disciplina, distintas variables, poder jugar con el pensamiento creativo de ellos, no porque enseñemos a escribir cuentos, sino porque puede ser una manera de ayudar de promover que los estudiantes, entre otras cuestiones, se entrenen en la expresión en lenguaje claro y en la recomposición de determinados institutos y determinadas variables de una forma creativa. Luego, haciéndole preguntas a ese caso. ¿Cómo se conjugaría tal cosa, tal otra? Preguntas que los estudiantes tenían que crear y respuestas que los estudiantes tenían que crear también. Vemos nuevamente acá vemos otra forma, donde las devoluciones para realizar a partir de ese instrumento ya también son distintas de la verificación y del control. El rol de los docentes y del mismo grupo clase puede aparecer aportando más repreguntas, ayudando a los colegas a afinar el planteo de su cuento, a plantear más preguntas que puedan ser respondidas desde esta rama del derecho. En este sentido, volvemos a la cuestión con la que iniciamos, que es qué mensajes les dejamos a los estudiantes, en qué medida apoyamos y fomentamos su autovalía, qué tiempos disponemos para escuchar la voz de nuestros cursantes, de qué manera habilitamos su palabra y su entendimiento con el tema, de qué manera disponemos de distintos tiempos, de distintas actividades, para que ellos construyan de forma autónoma y con autovalía esas relaciones entre lo que ya conocen y lo por conocer,
Litwin profundiza mucho en este tema. Mariana Maggio es otra autora que puede serles de especial interés. Rebeca Nijovic es otra profesora, por supuesto, la profesora Alicia Camiglioni también. Distintas autoras nos traen distintas ideas, distintas reflexiones para poder mirar nuestras prácticas de enseñanza. Acá, en estos tres casos presentados hasta aquí, vemos distintas posibilidades, porque pensar en la enseñanza del derecho no tiene que ver solamente con hacer grandes declamaciones sobre lo que debería ser, sino poder mostrar con propuestas concretas y poder reconstruir qué caracteriza a cada una de sus propuestas, de sus materias, qué rasgos son heredados de prácticas que son ya tradicionales en la cátedra, qué ideas, qué criterios fueron construyendo en la comisión con los años, de qué manera esa herencia, esa pertenencia a una historia, a una cátedra con historia, es reeditada por los docentes actuales y editada en tanto herencia. De qué manera se proyectan hacia el futuro también, ¿no? ¿Qué caracteriza las prácticas de enseñanza actuales? ¿Qué caracteriza las prácticas de enseñanza actuales y qué puede caracterizar a las prácticas de evaluación? Claro, acá tenemos un comentario. ¿Cuáles te parece que pueden ser los desafíos para evaluar en este contexto? Me parece que... Y otra pregunta sobre volcar las devoluciones. ¿Cómo volcar las devoluciones y cómo evaluar? Vayamos por partes. Una cosa son las distintas actividades que nosotros presentamos a lo largo del cuatrimestre, y otras son por las que tenemos que evaluar en tanto requisito institucional para poder acreditar en la asignatura. Una pregunta para el mundo a distancia, en la línea de lo que decía Ludmila recién y lo que estaba diciendo Mariela, una pregunta es: ¿qué continuidad hay entre la propuesta de cada una de las clases y el momento del examen? ¿La innovación llega a la evaluación? ¿Solo se reduce a algunas de las propuestas de las clases? ¿Hay desacople entre lo que proponemos en los encuentros y lo que dicen los materiales de estudio acerca del derecho y lo que nosotros promovemos, las pautas, el instrumento por el cual nosotros evaluamos? Acá tenemos distintas posturas y ahí me parece que se trata de algo más que de proveer guías de preguntas que podrían ser respondidas con el manual de la cátedra. Preguntas cuyas respuestas se encuentran en cada uno de los subtítulos de un manual que ya escribió el titular. Ahí es un desafío poder pensar mediante qué otras actividades promovemos. Solamente convocamos a los estudiantes a que nos escuchen sin parar todas las clases. ¿Qué actividades podemos promover para que activamente las y los estudiantes se conduzcan en la mejora de sus desempeños? Tiene que ver con la historia de cada cátedra. Reporta poder preguntarse, claro, a veces se evalúa con un formato que no se trabajó previamente. Claro, eso compone Nosotros trabajamos con casos. ¿Cómo los trabajamos? Porque podemos evaluar con casos, pero ¿de qué forma se ejercitaron durante las otras clases? ¿Dimos devoluciones? ¿Escuchamos alguna vez a los estudiantes sobre cómo los resuelven?
¿O fuimos nosotros en clase los que lo dijimos y lo resolvimos frente al aula? Un poco, a veces se puede ver bien cuando, esto que está señalando Eugenia, con el tema de los exámenes orales, se ve. Pasa la cursada, primer examen oral. Bueno, una pregunta. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros a los alumnos durante las clases? ¿Podemos prever instancias para que socialicen, fortalezcan sus destrezas? ¿Qué pautas dimos para la organización de ese examen oral? Se puede pensar, por ejemplo, en en recomendar que realicen vengan con un tema preparado y que a partir de allí tendremos una conversación con preguntas y repreguntas. A veces, una cuestión que tenemos acá es el tiempo. Siempre está el tiempo y la cantidad de docentes que somos para acompañar un grupo de 30, 40 estudiantes, que es la mayoría de las comisiones. Algunas comisiones tienen muchos más, pero la mayoría ronda habitualmente, ¿no?, en esa cantidad de estudiantes. ¿Cómo distribuimos las tareas entre todos los docentes? ¿Qué rol y desde qué funciones puede tener cada uno en torno a eso? Me parece que una prioridad en las actividades, en la previsión de las actividades, tiene que ver con poder recuperar la voz de esos estudiantes, con poder facilitarles que tiendan esos puentes. Una buena pregunta puede favorecer unas buenas ideas. La pregunta, el cuestionamiento tiene que ver con el instrumento y con nuestras ideas acerca de qué enseñamos, por qué enseñamos, para qué, cuáles son nuestros supuestos sobre nuestros destinatarios, sobre la profesión, sobre las prácticas profesionales convencionales, las instituidas, las perimidas, las emergentes. Dependerá en cada rama cuál es el entendimiento de cada grupo cátedra sobre esas participaciones, donde los docentes podamos ser algo más que artífices de explicación, aplicación, verificación. Esa es la propuesta de fondo, tan trabajada por Mariana Maggio en distintas producciones. Acá tenemos el último de sus libros, uno de sus últimos libros, Reinventar la clase en la universidad, es otro libro que recomiendo, junto con nuestro amado El oficio de enseñar, de nuestra querida Edith Litwin, secretaria de Asuntos Académicos de nuestra universidad, de hace unos años. Veamos entonces que estamos, para pensar en las devoluciones, para pensar en las distintas propuestas, en las distintas intervenciones que les hacemos a nuestros estudiantes, de qué manera aparece nuestra voz, las de los docentes actuales, desde nuestra perspectiva, de qué manera valoramos su voz, habilitamos sus ideas, de qué manera resignificamos el grupo, las producciones entre el grupo clase. Podemos socializar las producciones, podemos proponer que esas sistematizaciones realizadas como insumos parciales puedan estar al alcance de todo el grupo clase. Bueno, depende de qué es lo que propusimos, depende, y de cuáles son las reconstrucciones que podamos hacer al respecto. Acá, y cuánto habilitemos la palabra de los otros para esa construcción.
y qué rasgos asumen esas propuestas para poder pensar mejor al modo de la disciplina. En qué medida las propuestas a lo largo de cada uno de los encuentros van teniendo coherencia con lo que nosotros pensamos acerca del ejercicio del derecho. ¿Cómo se construye esa coherencia entre lo que enseñamos y lo que pensamos acerca del ejercicio de la disciplina? Son distintas preguntas. Allí pensar en el rol del docente como alguien que está para algo más que para verificar. Docente creador, docente que produce conocimiento. Y ahí, volviendo a lo que comentaban sobre las prioridades, tiene que ver con los sentidos de actualidad de la asignatura. Los sentidos de actualidad, pero no de inmediatez, porque si no terminamos pensando que el derecho es un cúmulo de casos posibles a los que hay que aplicarle un par de reglas, y el derecho es algo un poco más que eso. Como decía Camiglioni en el artículo de octubre del 2019, ¿no? Poder pensar en en una universidad creativa requiere promover a docentes creativos, materias creativas, estudiantes creativas. El mundo del derecho, del ejercicio del derecho, ya no requiere un solo desempeño profesional o un acotado manejo de habilidades. Requiere muchas, diversas y de distintas índoles. La universidad favorece la consolidación en esas destrezas y habilidades de distintas formas. La pregunta, y a lo que los convoco y las convoco para esta jornada sobre enseñanza del derecho, es en el marco de la enseñanza virtual actual, ¿por qué medios están haciendo las devoluciones? ¿En qué momentos del curso aparecen? ¿Con qué sentidos se realizan en un documento compartido? ¿Son pequeños comentarios? ¿Qué caracteriza esos comentarios? ¿Aparecen en mensajes de audio? ¿Son reconstrucciones realizadas en general hacia todo el grupo clase? ¿De qué manera esas reconstrucciones sobre cómo se realizaron algunas producciones pueden ser generales para todo el grupo, pero a la vez conmover a cada una y a cada uno de nuestros alumnos? ¿De qué forma promovemos las repreguntas que potencien nuevas y mejores ideas sobre el ejercicio de la profesión, en la rama que cada uno tiene a cargo y en la disciplina que cada uno tiene a cargo enseñar? Ahí dependerá de cuáles son sus ideas sobre enseñar, cuáles son sus ideas sobre aprender, cuáles son sus ideas sobre las razones por las cuales se realizan las propuestas de enseñanza. Cuando proponemos que los estudiantes socialicen en grupo plenario sus producciones, que las expresen, que en una reunión por videollamada pueda contar cada grupo lo que realizó. ¿Cuál es nuestro rol como docentes ahí? Estamos para verificar, estamos para controlar, estamos para corregir, estamos para felicitar y para apoyar. ¿De qué manera apoyamos esas producciones? Siempre con el resguardo, con la atención de los errores que es importante reconsiderar. ¿Y cómo tratamos esos errores? ¿Cómo los tratamos? ¿En qué medida se materializan como oportunidades para aprender? Para seguir aprendiendo, para seguir profundizando. ¿Cómo caracterizamos a esos errores? ¿Qué confusiones pensamos que es habitual en ese momento de la formación y cuáles son las confusiones que es necesario corregir, ajustar, para que no se siga construyendo conocimientos sobre ideas frágiles? Ahí tendrá que ver el ojo del docente como lo que piensa sobre esos errores frecuentes,
sobre los errores, las confusiones, digamos más bien confusiones en distintos estadios de la formación. Pensemos, por ejemplo, cerramos con esto del práctico, a ver, quedan unos minutos. Quiero traer otro caso. Si van ahí haciendo preguntas, yo los leo. ¿Cuál es el lugar del docente? ¿Cuál es el lugar del alumno? ¿Cuál es el lugar del grupo clase? ¿Cuál es el lugar de cada uno de los que están presentes? ¿Qué mensajes damos sobre la construcción del conocimiento acerca de esas producciones que esperamos que los estudiantes hagan? Acá podemos pensar, retomando, cómo se construyen los criterios sobre qué es un buen profesional, qué es un buen desempeño profesional en las habilidades previstas. Podemos pensar en el caso del práctico, la materia del último año de práctica profesional como una materia anual que ya tiene otros tiempos para poder acompañar los avances. Podemos pensar en materia como elementos de derecho penal y procesal penal. Voy a recuperar otro caso. ¿Cómo se aprende a hacer un análisis? ¿Cómo se aprende a hacer un ensayo? ¿Cómo se aprende a analizar un caso? Elementos de derecho penal y procesal penal, inicio de la carrera de abogacía, inicio, ¿no? Tenemos el caso de una profesora que cuando pasaron las primeras 4 clases, estamos en el marco de una cátedra anual, para que las profesoras, luego de trabajar distintas teorías de la pena, le propusieron a los alumnos hacer un análisis de un caso planteado en una producción audiovisual. Y ahí las docentes asumen que los alumnos no saben todavía hacer ensayos y análisis de corrido. Entonces les propusieron, y ahí vemos de nuevo la riqueza del instrumento, 4 preguntas para hacer ese análisis. 4 preguntas en las que un estudiante en el segundo mes de la materia lo podía ayudar a reconstruir las ideas trabajadas hasta el momento. En ese caso, muy bien planteado en esa producción audiovisual, cómo se conjugan las distintas teorías, cuál es la teoría de la pena que se ve en esa producción audiovisual, qué rol cumple, y ahí las docentes especificaron sobre algunos de los integrantes de la producción audiovisual, qué rol cumple en esa teoría. ¿Qué comparación? La otra pregunta que ellas les hacían es ¿qué comparación pueden hacer entre la teoría de la pena que está presente en esa producción audiovisual y otras vistas en la materia? ¿Cómo piensan esa relación en relación a nuestro sistema penal? Otra pregunta que les dejaron para que ellos hagan su producción tiene que ver con que expresaran su perspectiva sobre lo que sucedía en el caso. La oportunidad de que los alumnos cuenten lo que piensan, lo que reflexionan desde las categorías de nuestra materia, es también una posibilidad. Es no dar por sentado que saben hacerlo, lo que señalaba Eugenia antes. En este caso, la profesora de elementos de derecho penal y procesal penal, nuevamente no aparece la evaluación como el único momento en el cual podemos hacerle devoluciones enriquecedoras a los estudiantes. ¿Qué sucede cuando esas producciones individuales o en parejas luego se pueden socializar ante todo el grupo clase? Pueden promover el entendimiento mediante el contraste, mediante la complementación a partir de las producciones de sus colegas. Es asumir que hay distintos desempeños, distintos niveles de desempeño y poder prever distintas apoyaturas para que esos desempeños sean mejores.
se trata de pensar en qué medida nosotros podemos aportar a esas destrezas, en qué medida podemos aportar a la mejora de esas habilidades y esas destrezas previstas en el plan de estudio. Estamos pensando cuáles son los roles, qué enseñamos, para qué, por qué, en nuestra materia. Cuáles son las cuestiones que seleccionamos, que jerarquizamos y secuenciamos en cada uno de los cuatrimestres. Bien. Tenemos entonces las socializaciones, las producciones intermedias. Luego, por supuesto, vienen las instancias de evaluación y la pregunta vuelve: ¿en qué momento se construyeron esos criterios? ¿En qué momento se socializaron las perspectivas al respecto? Estamos ya cerrando, se está acercando el horario. Quiero aprovechar esta oportunidad para, nuevamente, agradecer al doctor Juan Antonio Seda por promover una vez más la realización de estas jornadas sobre enseñanza del derecho. Quiero, además, agradecer a todas las y los colegas del Centro para el Desarrollo Docente que año a año, claro, distintas habilidades, distintas competencias, distintos saberes, cuestiones relativas al saber saber, al saber hacer, al saber ser con otros, quedan impregnados, quedan en cada una de las propuestas que nosotros hacemos y, lógicamente, las devoluciones que nosotros prevemos y podemos realizar al respecto. En este sentido, sin dudas, las producciones de los estudiantes también nos hacen una devolución sobre las propuestas de enseñanza y aportan en el sentido referido ya en otras conferencias sobre la reflexión sobre nuestra práctica docente. Es la evaluación como acá, gracias a ustedes, como una instancia más para aprender y como una instancia donde poder presentar más y mejores ideas para construir el derecho. Sí. Nos asiste, en la tarea docente nos asiste la convicción de que es posible hacer, sí, queda subido en YouTube, en el YouTube de la cuenta de la facultad, queda subido Derecho UBA, es la cuenta de la facu donde están disponibles todas las conferencias realizadas hasta el momento. Si se perdieron alguna, véanlas. Esta es la 7ª y vienen 3 más. Este viernes se expone María Eugenia Rodríguez a las 18 horas sobre habilidades emergentes en la educación virtual. Tenemos distintos métodos, distintos entendimientos. Siempre en el rol docente nos asiste la convicción de que es posible mejorar. Enseñamos para aportar nuestro granito de arena a la construcción de no solo mejores mundos posibles, sino también mejores mundos deseables. Un mundo más inclusivo, donde todas, todes y todos podamos tener pleno ejercicio de nuestros derechos, y a eso es lo que estudia las distintas disciplinas jurídicas que en esta facultad se enseñan. Las repreguntas entonces sobre la voz y el protagonismo de cada uno de los integrantes del grupo clase, de los docentes, de los estudiantes, de cada una de las y los estudiantes y de los estudiantes como colectivo, como grupo clase que resignifica año a año nuestras prácticas de enseñanza, la forma en que miramos nuestra disciplina y que pensamos al ejercicio profesional. Me despido aquí, vamos a finalizar. Gracias por haber estado en vivo, gracias a aquellos que lo están mirando por ya subido a la web. Estamos en contacto en el Centro para el Desarrollo Docente, pueden escribirnos a innovacion@derecho.uba.ar.
Seguimos este viernes con la conferencia de María Eugenia Rodríguez en el marco de las 10ª jornadas sobre enseñanza del derecho. Gracias a cada una y a cada uno por estar acá. Un beso.